Miguel de León nos acompaña y muchas gracias por estar con nosotros, Miguel. Muchas gracias. Es un gusto estar ¿Cómo estás, Miguel? contigo. Buenos días. Muy buen día. Bienvenido. Y platicar de este proceso, pues que la verdad es muy importante. Porque muchas veces cuando estamos en estos ambientes de estrés y tan complicados, pues no sabemos qué hacer, Miguel. Así es, fíjate que es un término que viene ya de algo que se conoce como la psicología positiva. La psicología tradicional se enfoca en la problemática, en los síntomas negativos, en lo que tienes mal, ¿no? Y la psicología positiva va desarrollando este tema de la resiliencia, que es básicamente la capacidad de adaptarte a situaciones difíciles, pero además salir fortalecido de ellas. O sea, es como esta capacidad humana. Muy en el principio se pensaba que era una capacidad innata, que solamente algunos lo traían. Conforme se han ido estudiando, hemos descubierto que no es así. Cualquier persona es capaz de ser resiliente. Y ahí me enfocaría mucho a los padres que nos están escuchando, porque es algo que puedes ir comunicando a lo largo de la vida. Sí. Es verdad que cuando tú tienes un problema muy severo y te sientes abrumado y te deprimes y hasta el sistema inmunológico se te deprime porque hay una relación directa entre las emociones y el cuerpo, te afecta, pero si tú vas enseñando a tus hijos a tener una actitud positiva ante la adversidad, de hecho creo que es una capacidad de saber estar bien con lo que no tienes. Frecuentemente las personas vivimos como muy preocupadas por lo que quisiera, por lo que no ha alcanzado y estamos como de manera severa observándonos y criticándonos. Cuando tú eres resiliente, eres capaz de sobrevivir con lo que tienes y con lo que no tienes. Esto no tiene nada que ver con el ser conformista y decir, bueno, esto es lo que me tocó a mí. Absolutamente no. ¿Sabes? Nada que ver, al contrario, ¿no? Sí. Esa posibilidad que encuentras en un momento clave, donde todo está oscuro y negro, de tomar paz, Sí. de tener calma, de saber dar 3 respiraciones profundas y entonces continuar. Y tampoco irte a decir, soy todo, yo lo puedo todo. La persona resiliente es alguien muy equilibrado, es muy objetivo. Diríamos que es una persona muy madura. Todos somos capaces de ello. Si tú estás en una fase de depresión muy severa, va a ser difícil que salgas de esto, porque en la depresión hay toda una conjugación de elementos que te hacen sentir sin ánimo, sin fuerza, sin motivación, sin esperanza. Yo creo que en este tema me hace mucho sentido la frase, el vaso lo ve como uno lo quiere ver, ¿no? Exacto. Medio vacío o medio lleno. Y podemos sacar las cosas positivas hasta de la situación más negativa. Mira, algo que yo le digo siempre a los padres es que tienen que fijarse sobre todo en las cualidades y talentos que uno tiene, ¿no? Hay personas que tienen muchos talentos, ¿no? Y no los aprovechan y no salen adelante de nada. Sí. Hay personas que tienen un talento y ese talento lo aprovechan. Lo explotan. Y si lo explotan bien, van a triunfar en su objetivo. Entonces, sí creo que a todas las personas que nos pueden ver el día de hoy les diría eso. Toda circunstancia implica una crisis. La palabra crisis tiene dos líneas. Una es oportunidad y peligro, ¿no? Sí. La actitud que tomo yo ante las crisis, de vivirlo o de traducirlo como una oportunidad, hay muchas personas que piensan que las crisis son para aprender. Claro. Entonces, si piensas, por ejemplo, en Tomás Alva Edison, que tuvo 5,000 intentos para llegar al foco, ¿no? Y en cada intento, pues pudo haber sido, un fracaso. Una ¿no? decepción. Una decepción, ya no puedo, esto está terrible. Pero al contrario, parece ser que este sujeto dijo, aprendí algo nuevo y aprendí algo nuevo. Si pudiéramos vivir la vida de esa manera, tratando de entender que los errores, las fallas son una oportunidad para seguir experimentando y seguir conociendo. De hecho, otro pensamiento que me surge por ahí es, frecuentemente los hijos que te hacen desesperarte, ¿no? Son maestros, ¿no? Porque tienes un hijo y te salen cosas nuevas y cada hijo es enseñando diferente. diario, ¿no? Te están enseñando todos los días Sí. a cómo ser una mejor persona, a cómo balancear. Hemos hablado aquí en otras oportunidades de estos 3 motores que nos mueven a los seres humanos, nuestros impulsos, nuestro deber ser y una parte intermedia que es como el equilibrio y la madurez. Si yo voy conociendo cómo respondo normalmente ante la adversidad, si soy alguien que tiende a deprimirse, a quedarse agotado, bueno, ese es un tema para que yo lo trabaje y empiece a concentrarme en cómo voy a hacer para que en la próxima situación crítica que yo tenga, en lugar de devaluarme, ¿no? O idealizarme, pueda tener una visión mucho más objetiva de mí mismo y de mis capacidades. Por ejemplo, la resiliencia sí se puede trabajar como si fuera un músculo, Miguel. Me refiero a que, pues si yo no me considero una persona, ¿no?, tan aventada o tan con esa fuerza, ¿no?, estas agallas para salir,
pero lo quiero hacer. Definitivamente. Lo puedo trabajar, me puedo ir a un gimnasio de resiliencia para, pues, por supuesto, para tenerlo y también compartirlo con la gente que está a mi alrededor. La manera en cómo vas interpretando la realidad en el día a día es muy importante. Y te hablo de interpretación porque todos tenemos creencias. Y hay creencias que te habilitan y hay creencias que te inhabilitan. Dependiendo de cómo Sí. tú tomes esa experiencia de vida, es como lo vas a afrontar. Entonces, si yo tengo una tendencia a creerme que no puedo, que todo es difícil, que todo es muy difícil, que no estoy dispuesto a pagar la colegiatura que me implica el éxito, el desarrollo, porque piensa en esas personas que son exitosas en el mundo, ¿cómo le han hecho? Y son personas que en muchas circunstancias han tenido fracasos, se vuelven unos expertos en el fracaso, pero aprenden a manejarlo y aprenden a entenderlo como parte de un proceso. No te vas a quedar siempre en ese sitio. Este tema de la esperanza, de confiar en que adelante las circunstancias pueden cambiar a partir de las decisiones que yo tome hoy día, se vuelve como muy importante, pero es todo un entrenamiento, Claro. tal cual como lo dices. De verdad es como si te Un fueras al gimnasio, gimnasio claro. y estuvieras haciendo este músculo emocional, Sí. cognitivo, de aprendizaje, para que puedas irlo traduciendo en aspectos positivos para tu vida. Oye, Miguel, hace rato te dirigías precisamente a los padres de familia y Sí. yo quisiera que les dijeras cómo pueden ayudar a sus hijos a convertirse en unas personas resilientes. Mira, un elemento muy importante es enséñale a tus hijos a pedir ayuda. Frecuentemente las personas que no salen adelante es porque se encierran en sí mismas y no saben cómo acercarse a otro, ¿no? Eso implica a veces ser humilde, ¿no? Eso implica a veces ser agradecido, ¿no? Sí. Que a tus hijos les enseñes a ser agradecidos es bien importante, porque además cuando eres agradecido, en automático las personas en tu entorno te quieren ayudar, ¿sí? Te tienen un afecto. Y cuando te sientes amado, cuando eres una persona amable, susceptible de ser amada, generas una sinergia positiva en todo tu entorno, en todo tu alrededor, ¿no? La otra es, no seamos totalitarios. A veces pensamos que cuando algo es negro y dividimos el mundo en blanco y negro. La vida tiene muchos grises. Poder entender y disfrutar de esos grises, aunque no sea el rojo intenso, el negro intenso, los intermedios también son disfrutables. Y entonces, transmitir eso a los hijos, pero además yo con mi vida cotidiana, con mi forma de ser, demostrarlo, porque a veces yo puedo hablarte mucho Claro, y no poner el practicarlo. ejemplo, ¿no? Las acciones Exactamente. donde están, ¿no? Por supuesto, ¿no? Claro. Entonces, desde ese punto de vista, creo que en el día a día podemos ir entrenando a los hijos y ayudándoles a tener esta capacidad que hoy ya sabemos que no es innata y que la puedes ir desarrollando con esfuerzo, con trabajo. Pues las tareas nunca terminan, ¿verdad, Miguel de León? Gracias.